será una bendición. Dios no es, él no anda con reloj en la mano. Y Dios tiene la capacidad de moverse como Él se quiere mover. Mire, cuando yo me metí en este asunto de estudiar teología, porque a uno se le da por cuestiones de la vida y a veces del trabajo, entonces uno dice, voy a estudiar teología porque teología suena bonito. Alguien me decía, pastor, tenga presente, la teología no es una ciencia religiosa, es una ciencia filosófica. Alguien me decía, porque en la universidad donde él estudió teología, no la tienen clasificada como ciencia religiosa, sino como ciencia filosófica. Y entonces me dijeron, mire, ¿qué espera usted cuando sea teólogo? Porque usted se metió en la carrera que no tiene fin. Ese es como lanzar una nave al espacio. ¿Hasta dónde llega? Eso no tiene fin. Se va y se va y se va y se va. Si tiene combustible suficiente, ¿quién sabe hasta dónde llegará? Y me decía, ese profesor me decía, ¿por qué? Porque ¿quién podrá explicar a Dios? Nadie. Entonces, para que entendamos que nadie lo puede explicar, la primera lección que estudiamos fue los atributos de Dios. ¿Ya? Él tiene unos atributos que le corresponden a Él y solo a Él. Él es soberano. Así que ya con ese atributo tiene usted bastante. Es decir, Dios no se pone allá a hacer una junta y se busca unos asesores, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el tiempo de los asesores. No, Dios no está sentado en una silla resolviendo problemas porque Él no tiene problemas. Él no se está rascando la cabeza, es que me quedó grande esto, o me quedó pequeño, me quedó difícil, me fue imposible. Olvidémonos de eso. Nosotros en nuestro afán de explicar a Dios a los humanos, entonces humanizamos a Dios, ¿verdad? Y entonces hay gente que dice que no, hermano, que el Señor debe estar triste, porque hermano, mire esta situación. Y a esa misma hora hay otro hermano en otra congregación que dice, el Señor está alegre porque estamos alegres nosotros. Entonces yo no me imagino a un Dios que por un lado anda triste y por el otro lado anda alegre. Lo que pasa es que en expresiones líricas, así se llaman las de las canciones líricas, la gente utiliza el lenguaje para referirse a Dios. Ya, porque que yo le he visto sonreír cuando se están bautizando y lo he visto llorar cuando se están apartando. Y si en la hora que alguien se está bautizando, otro se está descarriando, ¿cómo hace el Señor? Se ríe por aquí, con la mitad de la boca, y llora con un solo ojo. Imposible.
Y sabe que esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Lo que acontece es que como en esta dispensación que se llama gracia, ahora la relación es individual. Entonces cada uno de nosotros establece de manera individual una relación con Dios. Significa que Dios tendrá para cada uno en particular, porque a Él no le queda grande nada. Como dice aquí la Escritura, Dios trabaja de maneras diferentes. Si aquí cada uno de nosotros se pone a contarnos el testimonio de cómo fue su experiencia para llegar al Señor, cada uno tiene una experiencia diferente, ¿verdad? Mire, si usted me pone a mí a testificar, que es uno de los conflictos que yo sufro a veces con esos testimonios tan, ¿cómo es? Cinematográficos, digo yo así. Cinematográficos. Yo he visto unos hermanos que nos cuentan sus testimonios de conversión. Me perdonan si hay aquí alguno que se convirtió en la cárcel, pero entonces los que se convirtieron en la cárcel tienen una experiencia y nos narran todo lo que sufrieron. Y si antes de ir a la cárcel fueron delincuentes, entonces narran sus aventuras delincuenciales. A veces narran la parte delincuencial con más emoción que la parte espiritual, pero bueno, yo le respeto su estilo. En el caso mío, yo no tengo que traer aquí ninguna experiencia. A mí no me perseguía ningún demonio, no maté a nadie, no le robaba las cosas a nadie, no era un mal hijo. ¿Ya? Crecí en la iglesia. Me enamoré del Evangelio y del Señor porque me mostraron las bondades de Él. A mí nunca me hablaron de un Dios que castigaba, nunca. Entre otras cosas, debe castigar, pero como a mí nunca me han hablado de Él así, yo no lo veo como castigador nunca. Yo no veo a Dios con un látigo en la mano, dándole juguete a la gente y usted se tiene que portar bien porque si no Dios lo castiga. No, a mí nunca me dijeron eso. A mí me dijeron, pórtese bien porque Dios es tan bueno que lo ama tanto y cómo se va a portar usted mal con un Dios bueno. Ve, pórtese bien. Ya, entonces me agradó saber de Dios porque siempre me lo mostraron tan bueno, tan lindo, tan bonito, tan misericordioso, tan consentidor, tan bondadoso, tan amoroso, tan lindo Él. A mí siempre me hablaron así de Dios. Siempre. Otros dicen, hermano, que el Señor los reprendió, los castigó, los alejó. Allá atrás hay gente, ¿verdad? El Señor los alejó, les hizo tantas cosas, dicen ellos, yo no sé. Pero lo cierto es que Dios obra de diferentes maneras. Es decir, no podemos tomar a Dios y meterlo dentro de un molde. ¿Para qué Dios nos hace saber eso en esta noche? Para que entendamos que aquí cada uno de nosotros está viviendo una situación muy particular. Cuando nos congregamos, cada quien viene con una situación particular. Hay uno que está débil, hay otro que está fuerte, hay uno que está enfermo, hay otro que está sano, hay uno que está confundido,
hay otro que está libre, hay uno que está atribulado, hay otro que está reposado. Pero por eso no vamos a decir ahora que Dios se haya alejado o que Dios ama más a uno que a otro. No, a todos nos ama por igual. Pero actúa de diferentes maneras. En esto del desarrollo de la humanidad, ahora a nosotros se nos habla mucho. Bueno, yo que fui un padre de familia, amante de las reuniones de padre de familia, me encantaban. Me encantaban. A mí las reuniones de padre de familia en el colegio me encantaban. Y entre otras cosas, mis hijos me apoyaban. Siempre me hacían ir a las reuniones de padre de familia. Que necesitamos a los hijos de los mejores estudiantes, a los papás de los mejores estudiantes, entonces iban. Y a los papás de los peores estudiantes también iban. Entonces, bueno, a veces eran los mejores, a veces no eran los mejores. Que la escuela de padres. En esas charlas, entonces un día nos dijo una señora que se llamaba orientadora. La orientadora nos iba a orientar para hablarnos y que de las inteligencias múltiples. Porque es que ahora el mundo debe desarrollarse fortaleciendo las inteligencias múltiples. Bueno, y la señora hasta hablaba bonito, pero yo no vi nada moderno. Yo como fui enseñado con este libro que es la Biblia, entiendo que Dios a cada uno le da, conforme a su gracia, la capacidad de vivir la vida conforme a un parecer diferente. ¿Ah? Dios se hace eso. Entonces, por eso es que yo veo ahí hermanos que me dicen, ay, yo en tal parte no viviría. Yo digo, bueno, pero si en esa otra parte del mundo vive gente, ¿sí o no? Los que se quisieron ir al sueño americano, por allá hay unos estados que están pidiendo auxilio porque se subió la temperatura a 56 grados centígrados. En diciembre estaban congelados que no sabían qué hacer con el frío. Y ahora a mitad de año la misma, se le derriten. Los zapatos se derriten con el pavimento. Las autoridades ponen mangueras en las esquinas para que el que vaya pasando, así con ropa y todo, se eche agua porque si no se mueren. Y se han muerto cientos de personas. Entonces, pero allá hay gente. Allá hay hermanos nuestros, allá siguen haciendo cultos. Aunque usted esté ahí sofocado, ya empezó a sudar. Si apenas le estoy informando, yo no le estoy... Mire, ya la niña aquí está echándose fresco, le dio calor. Qué interesante es que Dios nos haya hecho así. Y en la manera en que nosotros comprendemos cómo es la vida en diferentes lugares, entonces también comprenderemos cómo es Dios. No vamos a descubrir todo de Dios, imposible. Pero Él quiere actuar de diferentes maneras. Lo importante es descubrir si lo que yo estoy viviendo es fruto de una operación del Espíritu de Dios. O lo que estoy viviendo es fruto de ¿qué?
de un error de vida que he cometido. ¿Ya? Porque hay situaciones en las que uno se enfrenta a conflictos. ¿Cómo cae uno en un conflicto? ¿Por qué Sansón vivió lo que vivió? ¿Fue Dios el que lo mandó a meterse en problemas o fue él el que quiso meterse en problemas? Pero ¿por qué Job vivió lo que vivió? ¿Porque él quería meterse en problemas o porque Dios quiso que pasara por ahí? ¿Cierto? Los dos sufrieron situaciones angustiosas. Sansón se confió en sus fuerzas. Sansón pensó que podía meter a Dios en el molde de él. ¿Qué tal? Yo recuerdo una hermanita que siempre venía a culto y ella pedía oración con, ay hermano, yo pido oración, que Dios guarde a mi esposo. Él está en unos negocios, que el Señor lo guarde, lo ayude y tal. Y ella siempre con esa cara de angustia y quería, a veces hasta conmovía a los hermanos. Hermano, oremos por la necesidad de la hermana, que se le nota la angustia y que Dios guarde al esposo. Y yo un día le pregunté a alguien, ¿y usted sabe a qué se dedica el esposo de ella? No, hermano, pero es que como ella pide así, con esa angustia, se le nota que tiene fe y que está, se nota que ama a su esposo, se nota que... Y yo me reía. Ay, hermano, ¿y usted por qué se ríe? Averigüé a qué se dedica el esposo. Resulta que el esposo hacía unos viajes con unas maletas, llevando una mercancía de esas que produce mucho dinero fácil. Y entonces cuando él se iba para el extranjero con las maletas esas, ya llevaba una azúcar refinada que produce mucho aquí en Colombia. Y entonces ella le decía, él le decía, mijita, esta semana no falle a culto, vaya al ayuno, le doy permiso, le doy ofrenda, lleve para la canasta de amor, vaya, pero no se salga de la iglesia hasta cuando yo no llame allá y le diga que todo salió bien. Entonces ya después va y da el testimonio de que gracias a Dios, y le da gracias a los hermanos por las oraciones, Dios nos guardó y todo. Yo por eso no a todo el que veo llorando, ay hermano, pero ¿qué hacemos? No, espérese, hay que averiguar. A veces a mí como pastor me tratan así como de, ese pastor es duro, pero lo que pasa es que los años lo enseñan a uno. Yo la primera vez me conmoví también. Y no, hermana, cuente que vamos a orar, hermana, cuente. Hasta que un día, hermana, venga acá, pero usted pide siempre oración y oramos. Pero después a los 2 meses otra vez está como la misma angustia. ¿A qué se dedica su esposo? Ay, hermano, es que me da pena. ¿Cómo así? No, es que me da pena. No, dígame. No, hermano, es que mi esposo, como usted sabe, la situación de este país y el desempleo, ya yo sé para dónde va. Entonces a él le salió la oportunidad de hacer unos viajecitos, llevando unas maletas y trayendo otras maletas. Y por llevar unas maleticas de esas y traerse otras, mire, ya tenemos esta casa. Tremendo caserón. Llevando maletas y trayendo. Yo casi le digo, ¿por qué no me dice que yo lo acompañe en un... Porque es que llevar maletas no es el problema es lo que va dentro de las maletas y lo que viene dentro de las otras maletas. Y claro, muchos hermanos decían, no hermano, esa mujer de fe, mire el Señor cómo la ha prosperado, mire, hasta el día
en que las autoridades hicieron su buen trabajo, porque él no lograba pasar porque oraba. Él se fundamentaba en su astucia. ¿Ya? ¿O usted cree que Dios intervenía ahí? Y un día cualquiera la llamaron y le dijeron: señora, usted es la señora del señor tal. Y ella enseguida dijo: esta voz no es la de mi esposo. Y le dijeron: pues señora, su esposito se queda por acá un tiempito. Y como ya sabemos todo lo que él ha adquirido con ese trabajito que hace, le informamos que usted debe ir buscando para dónde irse, porque hay algo que se llama expropiación y usted ya no tiene nada. Ya, mañana estaremos por allá y no habrá nada, y búsquese un buen abogado. Y se quedó sin nada. Y entonces los hermanos decían: ay, hermano, ¿y el Señor por qué permitió? Y yo: un momentico. Primero, que lo que tenía no era bendición de Dios, porque la bendición de Jehová es la que y no añade. Y segundo, si se la quitaron, no fue Dios quien se la quitó. Y empezó Dios a obrar, a operar en la familia esta. Ahora sí dejaron que Dios operara. Gracias a Dios, nuestra hermana y todos sus hijos alcanzaron a comprender la voluntad de Dios para con ellos, y hoy todavía permanecen en el Señor. Entonces, no siempre las dificultades que tenemos es porque Dios quiere que la vivamos, pero en algunas ocasiones sí somos escogidos, como en el caso de Job. ¿Qué malo estaba haciendo Job? Nada, estaba haciendo culto, orando por sus hijos. Pero entonces el diablo llegó allá. Ah, claro, él te adora porque tiene de todo. Él te hace culto, él va a culto todos los días porque está próspero, porque tiene buena salud. Y entonces digo: Dios, mira, yo conozco bien a mi siervo Job, y él no me adora a mí ni porque tenga prosperidad o porque tenga salud. ¿Cómo así? Dame permiso para que quítale los bienes, quítale los hijos, quítale, te doy permiso, la salud. Pero llegó un día en el cual Job dijo: ¿sabe una cosa? Yo sé que mi Redentor vive. Y él se miraba su piel ya deshecha. Y no importa que mi piel esté deshecha, porque tengo convicción de que con mis ojos he de ver a mi Dios. Gloria a Dios. Entonces es interesante que nosotros nos preguntemos hoy: esta situación que estoy viviendo, sea exitosa o sea calamitosa, ¿es producto de qué? ¿Es producto de qué? ¿Ya? Yo le digo siempre a los hermanos misioneros, yo a veces, y hasta me da miedo ahora con esto que lo graban a uno y lo sale por el internet, pero yo a veces le digo a mis hermanos, compañeros misioneros,
Oiga, yo quisiera ver un informe como los informes de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo cuando venía y traía el informe misionero decía, hermano, en tal lugar me metieron preso, en otra parte me apedrearon, en otra me abandonaron los hermanos, en otra... Oye, sería hasta bonito, ¿verdad? Porque siempre se bautizaron 10, compramos un templo, hermanos, aquí todos los demonios se fueron, aquí todos, mejor dicho. Pero Pablo decía, mire, hasta mis compañeros de viaje me dejaron solo. Me abandonaron. En otra parte me apedrearon, me encarcelaron, me persiguieron. Pero no importa lo que sufra, porque vale la pena sufrir por esta causa, decía él. Gloria a Dios. Claro que como la palabra éxito en el lenguaje secular tiene una connotación, pero en el lenguaje espiritual tiene otro significado. Entonces nosotros siempre estamos ahí con la tentación. ¿Cuál de los dos éxitos quiero yo mostrar? ¿Cuál de los dos? El éxito secular, pues todo bien, hermano. Triunfo, victorias, vea, buena economía, hermanos, buenos resultados. Y ahora vamos al éxito espiritual. Porque ahí también opera Dios. ¿Ya? A veces ese no nos gusta. A veces nos cuesta trabajo. Mire, yo quiero invitarles en el nombre del Señor. Porque es que nosotros tenemos un conflicto constante. Y el conflicto de los intereses. Ahora bien en el capítulo 12, pero de la segunda carta de los Corintios. Dice él, en esta versión que leo, escuche cómo dice en esta versión. De pronto no lo lea ahí, escúcheme esta para que vea usted esta versión que a mí me gusta la manera interesante como lo expresa. Dice, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fue en mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se les permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré en mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que puede verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas
Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, porque para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En mis debilidades. Oiga, a uno ahora le enseñan que uno debe, ¿cómo es? Procurar vencer las debilidades, ¿verdad? Pero esas son las debilidades del carácter, las debilidades humanas, digamos así, las debilidades visibles. Pero hay experiencias en la vida en la que tú no sabes qué hacer, al igual que yo. Porque yo no me las sé todas. Entonces, en esas experiencias de la vida, llega un punto, Dios nos va llevando a un punto. Nos va llevando a un punto. Y entonces usted dice: no, que yo sí soy capaz, yo hago por aquí, yo hago por allá, tengo tantos años de experiencia, yo tengo tantos recursos, yo tengo tanto de esto, tengo tanto de aquello. Y llega un momentico en que usted dice: bueno, yo he intentado de muchas maneras y no puedo. ¿Qué hace uno cuando ya reconoce eso? Señor, soy débil para enfrentar esta situación. Y lo hermoso del Señor es que Él no nos ha abandonado, sino que Él ha cumplido su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, en esos días en que nosotros en nuestro orgullo dijimos que podíamos, en que nosotros en nuestro orgullo pensábamos que íbamos a vencer, pero que nos encontramos de frente. Ahí muy de frente. Póngale ahí una de esas. Y entonces reconozco que soy débil. Dos. El poder de Dios ¿y eso para qué? Para que la gloria sea para Dios. Entonces, la circunstancia que estamos viviendo es una de las maneras que Dios tiene para actuar en la vida de cada uno en particular. Esa circunstancia que tú estás viviendo, que tú la sabes. Todos nosotros somos expertos ya en ¿cómo es? Maquillar los problemas. ¿Sí o no?
Somos expertos, la influencia del mundo nos ha enseñado, la influencia de la publicidad nos ha enseñado. Y entonces, claro, uno maquilla los problemas, ríe, se goza, comparte con otro, pero llega el día o llega el momento en el cual uno solito, y empieza a hablar uno mismo. Ya. Y empiezo a hablar yo con yo. Y aquí yo empiezo a hablar conmigo mismo. Y me voy descubriendo yo mismo. Y lo que me descubro es que soy un débil. Y ahí empiezo a ¿qué? A pedir la ayuda del que todo lo puede. Esa ayuda. A veces lo que se acercan a uno no son los apropiados. Quisiera encontrar ese momento en el que se encuentra la gente apropiada, ¿verdad? Dice, no, es que yo quiero encontrarme con los que me pueden ayudar. Alguien que me pueda ayudar, alguien que me pueda socorrer, alguien que me pueda brindar la mano. ¿Por qué llegué a esta situación? Estás buscando al culpable de la situación que estás viviendo. Pero mira lo que dice la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Ahí se doy permiso para que lo lean allá en su Escritura. En su Biblia, léalo ahí. De todas maneras, yo lo voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Porque las circunstancias cambian. ¿Ya? Porque la ruta del éxito o del triunfo espiritual tiene estaciones en las que hay que reconsiderar por qué estoy como estoy. En la vida uno tiene momentos en que uno tiene que hacer un pare. Bueno, pero estoy andando en la dirección que debo andar. Dice aquí la Escritura, en ese momento en que a David se le cambia el viento, en ese momento en que su amigo, en que su jefe se le viene en contra sin ninguna razón. Entonces dice la Escritura, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Dice el verso 2, luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían ¿qué? Problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. ¿Cómo dice allá la Escritura? Estaban afligidos, estaban endeudados, estaban emproblemados. Y tenían amargura de espíritu.
¿Y cuántos se congregaron? 400. ¿Y quién lo podía ayudar de los 400? Él seguramente miraba y dice, ¿para ver quién llegó aquí a la cueva? No. ¿Y tú qué vienes a hacer por aquí? No, es que estoy afligido de espíritu. Vengo para que tú me des aliento. ¿Y qué aliento te voy a dar si yo estoy peor que tú? ¿Y tú qué vienes a hacer? Es que estoy angustiado. ¿Y tú? Estoy endeudado. Y claro, ser pastor de una congregación así, de 400, pero son 400. Yo no, ¿cómo estuvo eso? Hermano, güey, bastante gente. ¿Y cómo estaba la gente? Bueno, había bastante. Pero ¿cómo estaban? Unos estaban angustiados, otros afligidos, los otros endeudados, los otros emproblemados. Cualquiera podría decir, hermano, los molemos a todos y no sale nada bueno. No sale ni un brazo como el brazo de Gedeón, no. Pero ¿sabe de dónde salieron los valientes de David? De ahí, de esa cueva. Pero era que Dios lo estaba llevando a ese proceso. Qué interesante dejarnos llevar por Dios. Por eso le digo, no siempre pensemos que es que el camino, el proceso por donde Dios nos lleva, esto tenemos que ponerle éxito a eso, victoria, 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 victoria. Y el Señor dice, un momentico, que te estás confundiendo mucho. ¿Por qué? Dice, porque ya estás empezando a ¿qué? A vanagloriarte. Y es necesario, David, lo que pasa es que claro, como el pueblo cantaba, ¿verdad? Saúl mató tal y David mató a 10,000. Y entonces, ay, tengo el favor del pueblo, el pueblo me quiere. Tengo un alto porcentaje de favorabilidad, dicen los encuestadores modernos, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, bueno, te vamos a bajar las encuestas, porque tú te estás creyendo mucho. Y como tú vas a ser rey, tienes que saber de quién vas a depender, si del favor del pueblo o del favor de Dios. ¿Sabe cuál fue una de las cosas más duras que me pasó a mí, como siervo del Señor, cuando empecé en este trabajo? Porque yo era muy amiguero, yo soy muy amiguero, y bueno, dicen que soy sanguíneo, yo no sé eso qué significa mucho, pero que soy un sanguíneo extremo, y entonces hablo con la gente y tal. Y de pronto un anciano me llamó un día, yo lo llevaba ya en el carro. Él era un pastor ya anciano, retirado. Y venía al culto y se quedaba ahí. Y entonces el pastor me decía, vaya, llévelo. Y me decía, y procure que se baje rápido del carro, porque es que ese viejito siempre le gusta contar sus historias. Y entonces yo no lo llevo por eso, dice, bájate, mijo. Entonces me toca bajar. Entonces me mandaba a mí. Bueno, parte de las anécdotas de la vida de servicio. Y entonces un día me dijo él, mire, mijo, usted está comenzando.
usted no se puede apoyar en las ovejas. Porque las ovejas no llevan carga. Y usted no verá a un pastor encima de una oveja. Entonces usted tiene que aprender que sus problemas no tiene por qué compartirlos con los creyentes. Esos son suyos. Y usted se tiene que agarrar de la mano de Dios. Y ay, hermano, pero... sí. Y procure entonces no involucrarse contándole sus aflicciones y sus problemas a los creyentes. Usted no se va a involucrar. Entre otras cosas, sepa algo, me dijo él allá, y después me lo repitieron. Porque el que es pastor nunca fue oveja. Usted nunca fue oveja. En el cuerpo de Cristo no hay transmutaciones. Si tú naciste y te incorporaste al cuerpo y eres pastor, serás pastor. Alguien de los que sirven a Dios descubrirá que eres un pastor y te sacará de allá y te dice, usted sálgase de ahí, que usted no, sálgase del rebaño, que usted no ha sido pastor, usted no ha sido oveja nunca, usted es pastor, véngase para acá. Este hombre que vivió esta situación, que se llama David, se convirtió de manera especial en el líder. No lo eligieron. Miren lo que dice este versículo hermoso al final. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Cómo dice aquella versión? Y fue hecho ¿qué? Jefe. El Señor lo llevó allá, lo fue llevando a ese proceso. Y David, como jefe, ahora tiene que ayudarlos a todos. ¿No será que muchas veces el proceso donde Dios nos lleva es para que nosotros lleguemos a ocupar ese lugar, a ser esos jefes que Dios quiere? Pero hermano, es que ser jefe de amargados, de endeudados, de afligidos, de atormentados. Pero tranquilo, Dios actúa de diversas maneras. David no dudó que las experiencias vividas eran el camino que tenía que recorrer para llegar a tener un ejército propio. Ese era el camino. ¿En qué parte del camino vas tú? Tú lo sabes. Ahí vas en ese proceso. Claro que a veces uno quisiera meterse en la vida de otro. Ay, hermanito. Yo a veces sueno duro, yo sé que sueno duro porque yo a veces le digo a la persona, hermano, ese problema que usted tiene es su problema, no es el mío. Ay, hermano, pero es que usted sabe que no. Yo dormiré tranquilo. Usted de pronto no va a dormir, pero yo dormiré tranquilo. Porque ese es su problema. Imagínese usted
si yo cargo con los problemas de todos, ¿a qué hora duermo? ¿A qué hora como? ¿A qué hora estudio? ¿A qué hora oro? A ninguna hora. Estoy tratando de resolver el problema de la hermana, del hermano, del hermano. Y aquí tirándole yo cabeza. Y yo, no, hermanito, seamos sinceros. Lo hermoso que me gusta a mí es saber que a todos los que tienen problemas yo le digo, acuérdate que hay un Dios que conoce tu vida y que te quiere ayudar. Agárrate de la mano del Señor. Por eso, mis hermanos, en el nombre del Señor yo les invito. Cada uno vive una circunstancia diferente. Cada uno vive una necesidad diferente. Pero dice aquí la Escritura, pero todos tenemos el mismo Dios. Y lo importante es saber que este mismo Dios es suficiente para todos nosotros y para todos los problemas que enfrentemos. Por eso vale la pena agarrarnos de la mano del Señor. Y yo quiero invitarte en esta hora. Hay problemas de familia, hay problemas laborales, hay problemas económicos, hay problemas espirituales, hay problemas de pareja, hay problemas de convivencia, hay problemas de salud. ¿Cuál es? No sé cuál enfrentes tú ahora. No sé, yo no sé cuál. Pero una cosa sí sé, es que cuando todos esos problemas los traemos a la presencia de Dios, Él cambia nuestro lamento en baile. Él rompe las cadenas y Él nos da descanso. Por eso vamos a estar en pie. Y le invito a que levante su mano y me acompañe a orar. Tú le vas a contar al Señor tu problema y le vas a decir, Señor, quiero que obres en este problema como tú quieras obrar. Díselo a Él.